Un ataque que en aguas internacionales tuvo una embarcación que presuntamente llevaba droga, es en aguas internacionales. Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, pues por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona. Es importante, yo le hice el planteamiento hoy al secretario de Marina y con el secretario de Relaciones Exteriores, pues que estos temas se vean en una mesa, ¿no? Porque como ustedes saben, nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y que pues nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan. Entonces pedí que en el marco del acuerdo que tenemos de seguridad con Estados Unidos, pues se llame al embajador y se pueda ver en particular esta situación. Sí, entiendo, me dio ¿no se ha rescatado? Si quieren que lo informe la Secretaría de Marina, porque me acaba el papelito que me dio ahorita Belmont, tiene que ver con esta información. En la mañana en el gabinete solamente nos informaron de que ocurrió esta situación y di la instrucción pues de que se le pidiera al canciller junto con Marina pues que tuvieran una reunión con el embajador y les daremos la información con Secretaría de Marina de este sobreviviente si es el caso que en efecto hubo un sobreviviente. Lo que sí fue en aguas internacionales. En aguas Trump ordenó otro ataque con drones. Se informa hasta este momento que murieron 14 personas en el Pacífico y por primera vez México tuvo que intervenir después de este bombardeo que lanza Estados Unidos. ¿A quién le toca limpiar el desastre de Estados Unidos? A México en esta ocasión. Hay un sobreviviente y ya se están prendiendo las alarmas porque hay muchas preguntas que poco a poco algunas se están aclarando y otras se están abriendo. Las primeras dudas pues eran, México actuó porque el atacante, que en este caso Estados Unidos, lanzó estos drones cerca de las costas mexicanas, en aguas internacionales con los límites a México, dentro de la zona económica exclusiva. Estados Unidos se está metiendo ya en nuestra zona económica. Y si esta vez mataron pescadores mexicanos o realmente podríamos decir presuntamente traían drogas, ¿cómo sabemos que traían drogas? Si no hay pruebas, no hay evidencias. Y la presunción es de inocencia, no de culpabilidad. No podemos decir presuntamente son culpables. Opera a contrario sensus, presuntamente inocentes, hasta que se demuestren lo contrario. ¿Cómo sabemos que hay la presunción de que era droga lo que llevaban? Porque la verdad es que nadie sabe exactamente ni dónde pasó, ni cómo pasó. No están dando muchos detalles aún. Conforme pasan las horas vamos sabiendo poco más. Lo que sí es que ya se publicó un video donde las lanchas explotan y después pues afirmaron que eran rutas del narco, como si eso bastara para justificar 14 muertos más sin juicio. Y mientras, pues el presidente de los Estados Unidos se está burlando del derecho internacional. Ya lo dijo la presidenta Sheinbaum, no estamos de acuerdo, nadie en América Latina, en cómo se están lanzando estos ataques, ni en los ataques per se. Algunos los dicen con mucha diplomacia, otros lo dicen con muchísimo aplomo, pero todos están expresando su malestar. Muy bien. Y, señor presidente, si va a declarar la guerra a estos cárteles y es probable que el Congreso apruebe ese proceso, ¿por qué no solicita simplemente una declaración de guerra? Bueno, no creo que vayamos a pedir necesariamente una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a las personas que traen drogas a nuestro país. ¿De acuerdo? Vamos a matarlos, ¿entiendes? Van a morir, ¿de acuerdo? Sí. Ahí lo tienen. Esa es la manera en la que Donald Trump pues está diciendo en estos momentos que pues no hay más que un juicio sumario, asesinar gente sin tener pruebas, simplemente los va a matar. Pero usualmente en una guerra, cuando se mata a alguien, se sabe quién es, miembro de cuál ejército, miembro de cuál cártel, qué transportaban, cuál es su cara, cuál es su nombre,
Y aquí están matando personas sin saber quiénes son. No sabemos si traía drogas, lo mismo pudo traer inmigrantes que cruzaban en lancha o pescadores en la zona económica exclusiva, tal vez de México, tal vez no, pero tal vez de Ecuador o de El Salvador o de cualquiera de nuestros países. Pero están lanzando misiles sin rendirle cuentas a nadie. Y México está apareciendo ya ahora en la escena, no obviamente como un aliado de los Estados Unidos, sino a rescatar en medio del fuego cruzado a el que se dice sería el único sobreviviente de esta jornada de misilazos. Y si vamos a hablar de esto, yo creo que hay que decirlo como es, porque esto ya no es un operativo antidrogas, esto huele a una guerra encubierta. Y cada vez está más cerca de nosotros, más cerca de las costas de México, por cercanía, por conveniencia. La Marina Armada de México acaba de salir al rescate porque fue el primer atendiente, porque seguramente en distancia, pues obviamente estaba muy cerca. ¿Qué tan cerca? Porque lo que acaba de pasar, amigos, ya es muy diferente. Esta vez no fue un ataque aislado en el Caribe, esta vez fueron 3 ataques el mismo día en el Pacífico Oriental. Eso lo confirmó ya el secretario de Defensa de los Estados Unidos. También lo confirman las autoridades mexicanas de búsqueda y rescate que están asumiendo ya esta operación de limpiar el desastre que ha hecho Estados Unidos en nuestra región. Y yo creo que esto nos obliga mucho a preguntarnos, porque, aunque nos incomode, pero tenemos que decirlo, ¿qué hace México ahí? Es decir, qué bueno que está, lo celebramos. La pregunta es, ¿por qué México? ¿Por qué no El Salvador? ¿Por qué no Guatemala? ¿Por qué no Chile? ¿Por qué la Marina Armada de México sale al rescate? Que repito, me parece excelente, pero la lógica es porque estaba más cerca. Es porque, bueno, se negaron otros países. Ese ataque, ¿qué tan cerca pudo estar? ¿Tan cerca como dentro de nuestra zona económica exclusiva? Porque los barcos estaban más cerca de nuestras costas que evidentemente de las costas colombianas o de Ecuador, porque si no, supongo que ellos hubieran salido al rescate. ¿Por qué la Marina recibió el llamado de rescate directo del Pentágono? ¿Qué tan cerca, repito, de nuestra soberanía fue esto? ¿O por qué Estados Unidos simplemente no quiere quedarse con los sobrevivientes para llevárselos a juicio? Porque pues se supone que si hay un sobreviviente que cometió un delito, que eso no amerita que los asesinen, a Estados Unidos le interesaría mostrarlo detenido, presentar su cara y decir, aquí está uno de los más buscados, cárteles traficando droga, lo agarramos, con pruebas. No hay nada de eso. Al que puede lo matan y al que sobrevive se lo lleva a otro país. ¿No se supone que si es un sobreviviente de la comisión de un delito debería de ser encarcelado, en este caso por el país atacante, que no tiene jurisdicción para asesinar en aguas internacionales? Si alguien lo rescata, pues ahora sí que son los juegos del hambre, ¿no? Si quedas vivo, estás libre, pero si no, te mato. Primero vamos por lo básico. En alta mar, y yo creo que es importante explicar esto, cada país tiene, déjense ustedes, aparte de sus aguas, o sea, lo que son los límites de cada país tiene aparte algo que se llama zona económica exclusiva, que se extiende hasta 370 kilómetros desde las costas de cada país. No es que estemos hablando, ojo, de soberanía plena. Nadie puede decir, es que estas son aguas mexicanas, ¿ok? Pero sí da derecho a proteger los recursos de esa zona económica, a vigilar las rutas. Es como la banqueta. Por lo menos aquí en Canadá, la banqueta de la calle no es tuya, ni la jardinera de enfrente, pero a ti te toca cuidarla, porque es de interés tuyo. A ti te toca barrerla, a ti te toca cortar el pasto, a ti te toca ver que no se seque, que si hay árboles, etc. Y adivinen qué pasó. Bueno, el debate es si este ataque fue cerca o dentro de esa zona económica exclusiva. O sea, ¿fue en la banqueta de México? No estoy diciendo que en México, estoy diciendo en la banqueta. O sea, en nuestras narices.
soplándonos en la nuca. Y esto, amigos, pues tenemos el derecho y la obligación de intervenir. El problema es que ni el Pentágono ni la Casa Blanca han querido dar las coordenadas exactas de dónde fue esto. Lo único que dicen es Pacífico Oriental. Pero esa es una definición demasiado vaga para 14 muertos. Es como si yo les digo que vivo en Canadá. Pues Canadá es muy grande. ¿En qué parte específicamente? Ahora, si esto hubiera pasado a 20 kilómetros de Guatemala, fíjense bien, ¿por qué el Pentágono no pide ayuda a Guatemala? Si fue frente a las costas colombianas, ¿por qué no le pide ayuda a Colombia? Digo, como ya lo han hecho, o a Ecuador. Si se tardaba más en llegar al rescate la Marina Armada de México que las fuerzas ecuatorianas, por ejemplo, la cuestión es cómo se definió las medidas para el país que asume el rescate en este marco de colaboración. No porque esté mal que México haya salido al rescate, repito, qué bueno que México salió al rescate. Es nuestro deber prácticamente si estaba cerca. De entrada, el primer deber de Estados Unidos era no asesinar gente inocente. Pero no podemos decir presuntamente había drogas. Bueno, la presunción es de inocencia, no de culpabilidad. Presuntamente son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No podemos jugar al mátalo, luego averiguamos para justificar sus terribles acciones. Fíjense, algo muy importante, cada mandatario tiene su manera de informar, diría la presidenta Sheinbaum. ¿Qué opina Petro de eso? Muy bien. ¿Qué hay de lo que sienten los estadounidenses hacia nuestros vecinos canadienses? Son amigos desde hace mucho tiempo y siempre se les considera... Muy bien. ¿Qué hay? Bueno, tenemos un video por aquí del presidente Petro, que si me permiten, en un momento se los voy a presentar, porque las declaraciones que Petro ha dado hace unos momentos sobre esto, pues valen la pena analizarlas, porque tiene, por supuesto, mucho de razón y tiene, pues, una lógica que está, pues, ya cambiando el escenario, que le molesta mucho a Trump, que dice Trump que Colombia está fuera de sí, que Colombia está, obviamente, dice él, fuera de lugar. La pregunta es, ¿de qué lugar? ¿No? ¿A qué lugar? ¿Cuál es el lugar que según Trump le corresponde a Colombia? ¿Y cuándo se sale de ese lugar? ¿No? Y esto lo que está significando, amigos, pues es que los ataques estadounidenses pues ya no están ocurriendo nada más al sur del continente. Ahora, antes de mostrarles el video de Petro, déjenme decirles cuál es la gravedad de esto, porque parece que cada vez, y ese es el punto al que quiero llegar antes, cada vez estos ataques están más cerca de nuestras rutas mexicanas, de nuestras aguas, de nuestros pescadores. Desde el momento en que es posible que la Marina los rescate primero, si seguimos un principio de proximidad, pues es que nos quedaba más cerca. Pues pasa como en cualquier tipo, por ejemplo, cuando sucede un incendio, un delito, un accidente, ¿qué equipo sale primero al rescate? Pues el que está más cerca. Y aunque no se ha dicho exactamente, bueno, cuál es exactamente el punto de ataque, pues lo que sí sabemos es que esta vez hay muertos. Y si fue cerca de México, no sabemos si fue en la zona económica exclusiva mexicana, pero sí que estuvo cerca. ¿Qué tan cerca? ¿Fueron mexicanos las personas que perdieron la vida? ¿Se trataría de un mexicano el sobreviviente? ¿Llegaremos a saber cuál es la verdadera identidad? Hay muchas preguntas, amigos, que se van a tener que aclarar, por supuesto, en los próximos días, porque no podemos quedarnos con una explicación al aire por la gravedad precisamente pues, de esta situación, que pues ya excede cualquier límite permitido o que se deba de permitir por la narrativa oficial, que dice que esas lanchas estaban identificadas por inteligencia estadounidense como rutas del narcotráfico y que transportaban narcóticos. O sea, según Estados Unidos, todo el que cruce ahora por esas aguas internacionales transporta droga. No pescados, no inmigrantes, no importa si es la zona económica exclusiva. Ellos ya dijeron, esta es ruta del narco. Y el que pase por aquí se muere. Entonces los únicos que estamos aquí somos nosotros, las tropas estadounidenses, y ya es como el vecino
doñergas que le pone cerca al área verde de atrás, al área común. Y a ver, sácalo de ahí. Si ahora está bombardeando a todo el que cruce usando esa excusa. Eso no es evidencia, no, solamente porque él diga que todo el que cruce ya es delincuente, es la ruta de la muerte. Prácticamente Trump está convirtiendo nuestras zonas económicas exclusivas en verdaderas rutas de la muerte, en donde cualquiera que salga a pescar, pues se vuelve en un objetivo militar. Y encima, pues el video que publican que muestra una de las lanchas prácticamente vacía, con 2 personas moviéndose en cubierta antes de ser alcanzadas por el misil. Entonces, si presuntamente llevaban drogas, que no podemos decir presuntamente porque la presunción es de inocencia, no culpabilidad, repito, pues ¿quiénes eran? ¿Qué pruebas tienen? ¿Hay alguna evidencia? Y porque si hay algún sobreviviente, ¿por qué se entrega a México sin un proceso judicial? Como ya lo hicieron antes con Ecuador y Colombia. Lo que vamos a resolver en este video, amigos, es precisamente si México acaba de anticipar o participar en esto por un principio de proximidad, que repito, me parece que ha hecho bien la Marina Armada de México en acudir al rescate, siempre atentos al auxilio de quien necesite. Para eso está el Ejército y la Marina, pero también tenemos que advertir una cosa. Porque nosotros, ¿qué tan cerca estaba, repito, en la limpieza de esta escena de un crimen de guerra perpetuado por las fuerzas de Donald Trump, en donde pues no se vale, simplemente. Si me permiten, ahora sí les voy a poner, antes de aclarar todo esto, el video de las declaraciones de Petro, pues que él tiene otra manera de decir las cosas y que es importante escuchar, ¿no? Vaya manera de Petro, ¿no? Y como dice, el problema que ve Trump es que América Latina se le está saliendo del huacal y que no le tienen miedo y no le tienen respeto, y él quiere que le tengan una de las dos, y como respeto a nadie le tiene, aunque sea miedo. Pero nos están invadiendo, esa es la realidad. Y lo más inquietante es cómo está cambiando el discurso en Washington. Fíjense nada más, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, no sale a hablar ya de operaciones antidrogas, ¿eh? Ya no habla de coordinación internacional, porque no se está coordinando con nadie. Ya no menciona a la ONU. Pete Hegseth ya no menciona en absoluto a la OEA. Él dice directamente que los botes eran conocidos por el aparato de inteligencia estadounidense y que según él transportaban narcóticos. Punto. ¿Con qué pruebas? Con ninguna. Nombres de los tripulantes, no hay ninguno. Bandera, no se sabe, no hay pruebas. Lo único que hay son declaraciones sueltas. Y luego muestra en redes sociales el video de los ataques casi como si fuera un logro militar. Incluso en uno de ellos, repito, se ve una lancha cargada con bultos, sí, pero en otro, el tercero de las embarcaciones, pues se ve vacía. Se alcanzan a ver 2 personas moviéndose como si fueran pescadores. Otro barco, recuérdense que hemos puesto esos videos aquí en muchas ocasiones, que ahora ya empieza a censurarlos la plataforma, por cierto, pues se ve como incluso ahí es un barco que está totalmente parado, como si estuviera pescando. Es una zona económica exclusiva, o sea, es una zona pesquera. Y eso, pues, debería prender las alarmas. Fíjense, algo que creo que es importante mencionar, ahí tienen ustedes el comunicado de la Secretaría de Marina de México diciendo que atendió al rescate. Aquí tenemos también algunas otras notas que están circulando en redes sociales, pero muy en particular, déjenme compartir con ustedes el contenido que ha sacado hace unos momentos precisamente La Jornada, que vale la pena echarle un ojo. Se los pongo por aquí. Ahí lo tienen ustedes. Y que déjenme leerles lo que dice brevemente esta nota, según fuentes ya de México que estarían confirmando toda esta información. ¿Qué dice La Jornada? Compartimos aquí. Dice La Jornada, Secretaría de Marina opera rescate de presuntos sobrevivientes del ataque de Estados Unidos en aguas internacionales. Confirmado, no son aguas estadounidenses, no es una zona donde Estados Unidos tenga permitido atacar, sino que, por supuesto,
es una zona internacional. Ahí Estados Unidos no tiene jurisdicción para lanzar estos ataques. Las labores de la Marina se realizan con un buque patrulla oceánica y un avión de patrulla marítima. México tiene que gastar recursos navales para arreglar el cochinero que está haciendo Estados Unidos y rescatar a los muertos y al único sobreviviente que hubiese dejado este ataque. Personal de la Secretaría de Marina Armada de México, SEMAR, realiza una operación de rescate de una persona que presuntamente sobrevivió a un ataque realizado por autoridades estadounidenses en contra de una embarcación que al parecer transportaba droga en aguas internacionales. La operación de rescate sigue en curso, informó la SEMAR, y se realiza con apego a los tratados internacionales. La institución naval indicó que en cumplimiento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar y tras la solicitud de la Guardia Costera de los Estados Unidos, es que hay que ser muy cara dura, ¿no? O sea, ya me imagino yo esta llamada. Ah, sí, acabo de bombardearte ahí enfrente de tus narices. Ve y recoge el chiquero que dejé. ¿Qué se supone que tenga uno que decir ante estas llamadas? Sí, patrón, porque una vez, si es un accidente, ok. Oye, pero ya estamos viendo esta actitud recurrente en donde ahora, pues, basado en el derecho internacional, haz un reguero y que luego ellos recojan lo que nosotros dejamos, ¿no? Esta otra nota que está reportando La Jornada también hace unos momentos una actualización que dice Estados Unidos perpetra 3 ataques contra lanchas en el Pacífico. México socorrerá a un sobreviviente. Y bueno, pues ahí se confirma básicamente que este ataque se dio en aguas internacionales. No hay una confirmación de que eran criminales porque ni siquiera tienen un nombre de las personas que iban ahí, ni siquiera se sabe exactamente la procedencia. Y si Estados Unidos tiene esa información, la pregunta es ¿por qué no la comparte con México? Digo, si vamos a barrer su desastre, pues siquiera saber de qué fue la fiesta, ¿no? Porque están asesinando a nuestros hermanos y ahora resulta que nosotros tenemos que ser sus criados que recojan el tiradero que dejan en el Caribe, en nuestras aguas. ¿Qué más humillación que meterse a tu casa, cagarse en el piso y luego decirte, limpia? Ya no más falta que digan con la lengua, ¿no? Y ahora, amigos, ya estamos involucrados en el rescate, que repito, no me parece negativo el hecho de que la Marina salga al rescate, pero es un patrón recurrente en donde ahora nos volvimos los criados de la limpieza de este desastre militar de Estados Unidos, no México, toda América Latina. Como tenemos humanidad, no los vamos a dejar morir porque son nuestros hermanos, pero el cinismo de llamar a pedir rescate de los mismos que cometen estos delitos, que es la Marina estadounidense, es el mismo patrón, amigos, que hemos hablado aquí tantas veces, ¿no? Siempre estos supuestos ataques preventivos. No hay una declaración de guerra porque Trump se niega a darla. No tiene el aval del Congreso de los Estados Unidos. O sea, no tiene el permiso del Congreso estadounidense para hacer esto. No hay un proceso judicial. Lo único que tenemos es un presidente que dice abiertamente que va a matar a los que traen drogas. ¿Cómo sabe que trae drogas? Pues porque él dice. Y ese ya dice es una ruta del narco. Entonces, ahora resulta que ya están apostados ahí sus buques militares y cualquiera que use esa zona económica exclusiva es narco y lo matan. O sea, ya es suyo. Ya expandieron sus aguas y sus límites marítimos. Ya van 13 ataques desde el 1 de septiembre. Y según el conteo de Reuters, que también lo ha reportado mucho El País, que ya van al menos 57 hermanos hispanos que han muerto. 57. Y de esos 57 que ha asesinado Donald Trump, ¿saben cuántos juicios hay? Ni uno solo. Ni una sola orden judicial. Ni una sola investigación abierta. Dice que es una interdicción marítima. Pero jurídicamente esto se llama ejecución extrajudicial. Y ahora México, aunque no haya disparado un solo misil, pues ya tiene que asumir la búsqueda y el rescate del desastre que ellos están haciendo. Pero también Colombia y Ecuador. O sea, ahora tenemos que dedicarnos, repito, a ser sus criados. No conforme con invadirnos, se meten a nuestra casa, se cagan en el piso y nos dicen limpia. Repito, ya nada más falta que diga con la lengua. Claro, es nuestra casa, tenemos que mantenerla limpia. Ni modo que no limpiemos, ni modo que no salgamos al rescate. Pero va a llegar el punto en donde nos tengamos que preguntar
¿Por qué todos los días amanece una cagada en la sala? ¿Y qué vamos a hacer? Como América Latina. Ese es el problema. Ahora, si el sobreviviente fue entregado a las autoridades mexicanas, como dijo Hexet hace unos momentos, que la Marina mexicana tiene ahora en sus manos la pieza clave de un posible crimen de guerra, porque es eso, es un crimen de guerra, es un testigo vivo. Ojo, porque hoy México, si se lleva a cabo el rescate, vamos a tener ahí una persona que interesa mucho, es de interés periodístico, pero también jurídico, ponerle el micrófono y que abre libremente, con protección del Estado mexicano. ¿Qué estabas haciendo? ¿Quién te acompañaba? Él puede decir misa, pero buscar sus antecedentes penales. Oye, ¿y si no tiene? ¿Y si era bien conocido como pescador? ¿Y si hay pruebas de que esa mañana salió a pescar? Más aún en nuestra zona económica exclusiva mexicana. Qué grave sería esto, ¿no? Qué grave. O sea, ahí vamos a tener una evidencia. Porque mientras Trump está vendiendo la idea de que está limpiando el mar, que esa nadie se la cree, supuestamente de narcos, pues está ensayando una política de fuerza sin límites. Y está ampliando sus límites marítimos. O sea, primero comenzaron renombrando el Golfo de México, inocentemente, y ahora ya se hicieron de las aguas internacionales. Y a ver, sácalos de ahí. Siguiente paso, ya no van a ser nada más los límites internacionales, las zonas económicas exclusivas. Siguiente paso, nuestras costas. ¿Ustedes creen que nos va a pedir un vale? Yo creo que no. ¿Qué dicen nuestros amigos? Me interesa mucho saber su opinión. Dice Liliana Camacho que todo esto es mentira. Lo que reporta la Secretaría de Marina Armada de México es mentira. Prensa asociada miente. El Washington Post, Reuters, el New York Times, SBS News, ¿no? Se cancela todo. Liliana dice que es mentira. Tal vez era una emboscada para hacer que los navíos mexicanos estuvieran fuera de aguas mexicanas para poder atacarlos y así presionar al gobierno mexicano, ¿no? Ni lo quiera Dios, pero es delicado, ¿no? Y las familias de esas personas, ¿por qué no han demandado? Ya hay casos de Trinidad y Tobago en donde las familias ya salieron a decir, era un pescador, mi hijo era pescador y murió en alta mar. Pero díganme ustedes cómo y dónde se demanda al señor Donald Trump. Si no lo meten a la cárcel por los archivos Epstein que se niega a liberar, ¿ustedes creen que le van a hacer algo por esto? Es una impotencia, ¿no? Parece que ya no existiera el derecho internacional. Dice David Soto, están violando un derecho fundamental. Presunción de inocencia, no de culpabilidad. Con todo cariño, ustedes saben que yo aquí saco videos diciendo la presidenta Claudia Sheinbaum le acaba de meter un golazo a los Estados Unidos, acaba de sacarse la verdad de 10 la presidenta Sheinbaum con lo que hizo con Rusia, pero cuando hay algo que a mí no me parece, yo lo digo, ¿eh? En ese orden de las palabras, decir en el intro, cuando dijo la presidenta Sheinbaum, un barco que presuntamente tenía droga, a ver, no. Yo le voy más a este tipo de discurso. Y entonces no podemos caer en la narrativa de que presuntamente tenían drogas. No, a ver, señores, hasta donde yo conozco como abogado mexicano, el sistema jurídico mexicano es presunción de inocencia, no de culpabilidad. O sea, presuntamente son inocentes hasta que se demuestre que lo que había ahí es droga, entonces presuntamente son inocentes, no presuntamente culpables. Pero miren, no vamos a atascarnos en los detalles de una palabra. Lo que sí tenemos que hacer es, uno, salir a condenar esto enérgicamente, que eso sí, hay que reconocerlo, así como yo digo, no estoy de acuerdo con esa parte del discurso de la presidenta Sheinbaum, sí estoy muy de acuerdo con el hecho de salir, que dijo la presidenta, no estamos de acuerdo con estos ataques en aguas internacionales, por la manera en que se dan, y porque no hay manera en que se den. Y si es un narco, bueno, fe de pena, ¿tú eres narco? Yo no puedo decir que lo eres. Por eso se llama presunción de inocencia, no de culpabilidad. Si tú lo eres, pues lo eres, pero yo no te puedo acusar de eso ni decirte que lo eres hasta que se demuestre que lo eres. Por eso es presunción de inocencia.
¿Bloqueo a Trump? Dice los calenos. Sí. ¿No hay cómo demandarlo? En teoría sí, en la práctica hay impunidad total. ¿Pero qué va a pasar? Dice el PRO. Pues hay que estar muy atentos al rescate de la Marina Armada de México. Porque ahí está un testigo vital. Y es de interés periodístico ponerle un micrófono enfrente y cuestionar. ¿De dónde venías? ¿A qué fuiste? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu identidad? Checar si tiene antecedentes penales. Y si se llega a demostrar... ¿Y qué estabas haciendo y en dónde? Gravísimo que nos dijera, salí a pescar, soy mexicano, y estaba pescando en las costas o en la zona económica exclusiva y de pronto cayeron drones. Eso sería gravísimo. Pero repito, no vamos a hacer presunciones hasta que esta persona salga. Pero si hacemos presunciones, que sea de inocencia. Saludos, Víctor. Hay que unirnos a los BRICS, dice Hi Charlie. Repito, ayer hablábamos de esto. No nos hemos unido a los BRICS, pero la presidenta Sheinbaum ha estado ampliando muchísimo el comercio con los BRICS y con Rusia. Muchísimo. Salió el embajador ruso ayer a decir pues, que México es el segundo más grande socio comercial después de Brasil. En toda América Latina, imagínense. Pues algo que no le gusta a Donald Trump. Por eso la presión. Lo que no son presuntos son los bombardeos a las lanchas, dice Viniloco. Exacto, esos sí son de verdad. Eso es asesinato y el culpable es el trompetas y el secretario de Defensa, que de militar no tiene ni un ápice. Es un catrín loco con licencia para matar y muy peligroso, ¿no? Muy peligroso. Vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que pasa con este rescate, si ojalá pueda, primero, pues por su integridad física, hacerse realidad, y luego es de interés periodístico saber quién era y qué hacía.